Buenos días, soy Patricia Fraga Rivas, yo soy la jefa de servicio de radiodiagnóstico del Hospital de Lenares, que es uno de los hospitales que pertenecen a la UCR de Madrid, de la que luego hablaré un poco. Aquí tenemos a todos mis colegas que colaboran conmigo en la elaboración y en el trabajo diario, y quiero resaltar a Carlos Benito como nuestro jefe de informática, que es el padre de la criatura de la que voy a hablar yo hoy y de otras muchas con las que trabajamos a diario. Últimamente todos hablamos de seguridad del paciente y tenemos que saber que la seguridad del paciente es la ausencia de daño innecesario o real o potencial en nuestra práctica sanitaria, es decir, en nuestra práctica diaria. Y que para aumentar esa seguridad tenemos tres objetivos fundamentales. En un primer lugar, analizar e identificar los efectos adversos. En un segundo lugar, prevenirlos. Y en un tercer lugar, si por desgracia se han producido, intentar que los efectos sean los menores posibles. Ya el Ministerio de Sanidad nos establece una estrategia de seguridad del paciente en la que tenemos un montón de actores involucrados, tanto los pacientes, la cultura que tengamos que establecer de diseminación de esa seguridad, las investigaciones, los protocolos que establezcamos, y uno de ellos y fundamental son los sistemas informáticos que nos ayuden a la notificación de los eventos. Aquí establezco un diagrama de cómo se trabaja en todas las partes con la seguridad del paciente y partiendo de un evento producido, hay que detectarlo, hay que notificarlo y eso está reflejado en naranja porque ahí está involucrado todo el personal que trabaja con ese paciente. Una vez notificado, ya un personal específico, como comentaré que luego establecemos en nuestro caso, lo clasifica y lo analiza. Y en función de lo que ha recibido, lo que ha analizado y clasificado, establece una serie de actuaciones que ha de transmitir al personal. Pero esas actuaciones, aunque en un principio las analiza, las establece, las tiene que difundir y desde luego las tiene que consensuar con el personal que las tiene que asumir y realizar. Por eso la parte final no final porque es un círculo, pero una parte importante es la implantación de mejoras y la comunicación de lo que se debe cambiar. Está en verde porque ahí estamos todos involucrados, tanto el personal que actúa con el paciente directamente como el que ha analizado todos esos eventos. En nuestro caso nos vamos a centrar en la notificación y se considera notificación cualquier estrategia que permite la recolección de datos y que tiene que tener un objetivo fundamental, es aprender las experiencias, y en nuestro caso es aprender de los errores. Tenemos que tener en cuenta que en todos los sistemas en los que ya se está notificando, que prácticamente es en todas partes, los eventos adversos, hay una parte importante de eventos que no se notifican, es decir, somos todos realistas y no notificamos más que, en los mejores casos, un 5% de los problemas con los que nos encontramos. Cuando notificamos, esa notificación es un detonante en la investigación, tenemos que aprender, tenemos que difundir lo que hemos aprendido y en concreto, y en mi caso, servicio radiodiagnóstico, pasan cientos de pacientes al cabo del día, notificamos muy poco y hay muy pocos registros de qué está ocurriendo en nuestros servicios, siendo un servicio central que, como digo, recibe un montón de pacientes diarios. Así que el objetivo de la presentación es presentaros los resultados obtenidos en los primeros años de implantación de una herramienta informática, la que veis el logo abajo de la diapositiva, que está compartida por los 6 servicios de radiodiagnóstico que completamos la UCR, y el objetivo siempre es mejorar la seguridad del paciente. Seguro que algunos nos conocéis, otros no. La UCR, Unidad Central de Radiodiagnóstico, es una empresa pública que da servicio a los 6 hospitales que veis ahí. Son 6 hospitales generales situados en la periferia de Madrid y damos servicio radiológico a más de 1 millón de habitantes. En el último año, para establecer un poco las dimensiones de lo que hacemos, hemos realizado más de 1 millón de exploraciones. Ahí tenemos reflejado el personal del que hablaremos ahora y las salas con las que trabajamos. Estamos conectados en red, compartimos un PACS y este es el material con el que hemos realizado este trabajo con esta herramienta. 6 hospitales y hablamos de 130 salas de trabajo con 253 trabajadores, es decir, esto es muy variopinto, está muy disperso en el espacio dentro de Madrid, pero tenemos un trabajo conjunto y actuamos todos de la misma manera en cuanto a esto de los registros. La arquitectura de la plataforma, yo soy usuario, informática, salvo como ha dicho alguien antes, manejar el ratón y saber encender el ordenador, poco más sé. Y os presento la herramienta. Este es nuestro RIS
lógicamente no salen los nombres de los pacientes, veis ahí que están las peticiones, que tenemos un día concreto, y si sobre uno de esos pacientes he tenido un evento, una incidencia, pues yo, trabajador, usuario de esto, quiero reflejarlo. Clicaría en la línea de la petición, en concreto el paciente sobre el que quiero reflejar lo que ha pasado, y cojo ese icono que es el de la plataforma y directamente se me abre la plataforma. Como veis es muy fácil, todo es a golpe de clic, y la plataforma, como vemos aquí, está estructurada siguiendo cronológicamente el proceso radiológico. Es decir, voy a poder reflejar cosas en cuanto al momento de la adquisición de la prueba y voy a poder reflejar cosas en todo lo que se hace antes, desde el momento de la petición de la prueba radiológica. Y por supuesto voy a poder reflejar problemas que haya detectado después de hacerse la prueba, en el momento del informe, en el momento del envío de las imágenes y en el momento de realizar la integración de imagen-informe en la historia electrónica del paciente. Os pongo un ejemplo para que, a ver si me puedo explicar mejor. Yo quiero reflejar ahora que en un paciente que clicaba antes en el RIS, pues ha tenido una reacción adversa al contraste. Entonces, he cogido el paciente, me he metido en la plataforma y elijo el momento de la adquisición. Y sobre el momento de la adquisición se me despliega todo este árbol, a su vez elijo la administración del contraste, que es lo que me ha pasado a mí, y se me despliega donde puedo reflejar qué contraste he utilizado, la cantidad, el lote, el tipo, en qué ha consistido la reacción, todo lo referente a esa notificación que estoy realizando. Posteriormente, la plataforma está muy bien diseñada porque nos deja una serie de campos un poco más libres en los que podemos crear nuestro espíritu literario. Es decir, hay un campo libre que si quiero hacer un resumen como persona que notifica, pues lo desarrollo más porque creo que en lo anterior no he podido decir todo. Y además veis que además hay una serie de puntos que tengo que reflejar, que eso ya es mi criterio exclusivo. Es decir, yo considero que este evento ha sido dentro de la severidad leve, ha sido grave, y todo eso el trabajador lo puede reflejar. Y en la esquina de la derecha tenemos un punto en el que puedo reflejar mi nombre o no. Es decir, todos tenemos que tener en cabeza que el sistema de notificación de eventos ha de ser con posibilidad de anónimo, porque hay gente que sigue teniendo la idea de que si pone su nombre le van a penalizar, le van a castigar, le van a llamar la atención. Con lo cual siempre tenemos la opción o registrar nuestro nombre o no. Como digo, la secuencia cronológica que lleva es el ciclo radiológico, que se divide en preproceso antes de la adquisición de la imagen, momento en que la adquiere, el proceso y el postproceso. Y a su vez el preproceso se abre las ventanas que hemos considerado que son las que más nos van a ocurrir, las que más vamos a tener que rellenar. Tengo problemas en la petición porque no me han puesto información clínica, porque la información clínica es errónea. Tengo problemas en la preparación del paciente porque viene sin preparar, porque le han dado una preparación correspondiente a otra prueba y así sucesivamente. Podría registrar cualquier cosa, tanto en el proceso, como hemos visto ahora, por ejemplo, la reacción al contraste, y en el postproceso aquellos incidentes que se me hayan producido a mí a la hora de realizar un informe, a la hora de registrar la imagen y archivarla en el PACS, es decir, abarco todo el proceso radiológico. Vale, como resultados, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos analizado lo que nos ha reflejado la plataforma desde que se implantó en el año 2015. La variabilidad según los hospitales es tremenda, no se correlaciona siempre que el hospital grande transmite más, eso es cultura personal. Como digo, la mayoría de la gente ha preferido hacer una transmisión anónima. ¿Quién tiene más cultura? Pues hemos demostrado que siendo un 28% el número de radiólogos, tan solo transmitimos un 9%, y los que más transmiten son los técnicos. Dentro del proceso radiológico uno esperaría que donde más se transmiten es en la relación directa con el paciente, nos preocupa que se caiga, nos preocupa que tenga reacciones alérgicas, y curiosamente nos ha salido en el momento anterior, en el momento de la petición, un número alto. Pues analizando esto hemos llegado a la conclusión de que tenemos un número muy alto de pacientes que vienen mal preparados, y eso nos ha llevado a establecer un protocolo distinto para que esto no se produzca con tanta asiduidad. En cuanto a la modalidad, pues sigue la proporción del número de pruebas que hacemos por modalidad. Cuantas más hacemos son placas simples, pues ahí se han reflejado más incidentes. En cuanto a la afectación del paciente, ya digo que esto es un poco lo que interpreta el personal que está notificando, si ha sido grave, leve, con impacto sobre el paciente o no. Y gracias a Dios, y como es esperable y como está publicado en la literatura, la mayoría son sin impacto y la mayoría son, según la severidad, pues leves. Es decir, que notificamos, registramos en la plataforma
Y hay una rama que habla ahí del gestor por correo, en el que se ha establecido que aquellos casos graves no esperemos a la evaluación periódica que tenemos establecida en los servicios, sino que se lanza directamente un correo a las personas directamente implicadas en la gestión de esta plataforma. De tal manera que, como digo, los eventos severos, directamente un correo y reaccionamos sobre ellos, y el resto de los eventos pues sean evaluados periódicamente por el Comité de Seguridad de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, que tenemos reuniones mensuales, o al menos eso lo intentamos, en el que analizamos, establecemos protocolos de cambio, pero siempre es importante la comunicación al resto del personal. No vale que nosotros hagamos un protocolo que el resto del personal no lo entienda, ni lo admita, ni lo comparta. Así que la comunicación tiene que ser oportuna en tiempo, tiene que ser específica y tiene que ser práctica. El personal tiene que recibir además informes periódicos de cuánto está notificando, porque también esa curva de notificación en el tiempo está claro que se dispara si has hecho una reunión reciente con ellos y les has dicho todo lo que han enviado en el último mes, entonces se encuentran más implicados con el sistema. Así que, en conclusión, la seguridad del paciente es muy importante para nosotros. Tenemos que empezar por sistemas de notificación buenos. Creemos que esta herramienta es una herramienta de trabajo diario, estable, amigable y eficaz. Nos resulta muy fácil de utilizar, la utilizamos a diario, y siempre es necesaria una evaluación periódica de todas las notificaciones y transmitir de nuevo a las personas que notifican que uno está sobre esos problemas y les transmite las posibles soluciones para consensuarlas con ellos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Raúl López y soy ingeniero en la Subdirección de Sistemas de Información del Hospital Gregorio Marañón. Les voy a presentar el proyecto de transformación de procesos dentro de la unidad de la Subdirección de Sistemas de Información para la optimización de la gestión de proyectos y del soporte al usuario, tanto asistencial como de gestión, dentro del Departamento de Sistemas de Información del Hospital. Les propongo este índice, que es cómo y para qué surge, el objeto, el objetivo, definición de la necesidad, el plan de implantación y los resultados después de un año en el cual hemos estado haciendo esta concatenación de procesos. Iba a presentarles un vídeo, ¿vale? Pero como estamos bastante cortos de tiempo, básicamente este vídeo intentaba romper el hielo un poco de la presentación con el paradigma de los 5 monos, no sé si ustedes lo conocen, bastante famoso, y viene a hacer un símil de no porque siempre han sido las cosas de una manera, incluso sin saber el motivo, deban seguir siendo así para siempre, incluso la administración pública. Es decir, cambio, ¿vale? De esto se han dado nuestros jefes, se han dado cuenta nuestros jefes, tanto Manuel Ballina y Víctor Cuadrado, los cuales agradezco el poder hacer este cambio. Y vamos ya para ver para qué surge. ¿Para qué surge? Básicamente para paliar 6 puntos bastante importantes dentro de la subdirección, que es la saturación de trabajo, la saturación de por dónde me vienen todos los proyectos, todos los médicos quieren mejorar, todas las enfermeras quieren mejorar, pero obviamente los recursos son finitos, ¿vale? Hay un descontrol de recursos, como viene, no se puede decir que no nunca, obviamente, porque todo el mundo quiere hacer su proyecto. Hay una falta de priorización real, que normalmente es venida por las direcciones médicas, de enfermería, de gestión, incluso la dirección gerencia, y muchas veces cada uno tiene su necesidad que priorizar. Y por último hay una heterogenización dentro de la propia subdirección de trabajos, cada uno hace una metodología de proyecto distinta, incluso hay veces que no hay metodología, y esto deriva en soporte complejo de cada una de las aplicaciones. Intentando aplicar principalmente estos conceptos, tenemos 4 conceptos, disculpen. Análisis de la viabilidad, en un primer momento tenemos que gestionar la demanda, un proceso de gestión de la demanda donde se analice la viabilidad de esos proyectos mediante una gestión de riesgo, una gestión de ver exactamente qué recursos, tanto materiales como humanos como técnicos, es necesario y si disponemos de ellos. Proyectos bajo una metodología común, en este caso siempre estamos aplicando PMP, pero una metodología bastante común dentro de la gestión de proyectos. Pero estamos ahora mismo también valorando para otro tipo de proyectos usar Scrum, metodologías ágiles. El tercer concepto que tenemos que ver es un control de comité de cambios, es decir, todo proyecto, toda aplicación que se hace dentro de un desarrollo tiene que tener un control de cambios aplicado para poder dar servicio posteriormente, que es el último concepto que aparece y es un soporte homogéneo en base a un control de cambios estandarizado.
Como digo, el objetivo es la constitución de esos 4 procesos concatenados: el proceso de gestión de la demanda con el análisis, el proceso de gestión del ciclo de vida del proyecto bajo una metodología común, el proceso de gestión del cambio y el proceso de transición a servicios, que demos soporte de la misma manera a todos los profesionales del hospital. ¿Qué incluye además este objetivo? Comunicación total durante el ciclo de vida de los profesionales funcionarios peticionarios, es decir, la persona que quiere hacer una petición, que hace una idea, que tiene una necesidad. Realmente lo que mejoramos con esto es que en cada proceso va a estar comunicado de cómo está su proyecto. Se tiene que medir para controlar cada uno de los procesos. En cada uno de los procesos que hemos visto tenemos que ver qué recursos humanos necesito, qué recursos técnicos, qué recursos materiales, porque obviamente, como digo, no son finitos. Control y validación por parte de un escalado jerárquico, tanto en la propia unidad de sistemas de información como de los funcionarios peticionarios. Y anticipación a problemas dentro de una organización lenta y rígida en sus procedimientos, como pueden ver que es un hospital de tantos trabajadores, que somos 7.500. En la definición de la necesidad aplicamos tanto estos 4 procesos que hablábamos como subprocesos aparte, ¿vale? Marcamos en rojo los procesos padre, que son el de la gestión de la demanda. Después abarcamos uno de los procesos de inicio dentro de la gestión de la demanda, proceso de gestión del ciclo de vida de proyectos. Dentro de este ciclo de vida de proyectos tenemos tanto la planificación, ejecución, control y monitorización, no deja de ser una metodología estándar. Y posteriormente en los procesos de cierre ya hablamos de la gestión del cambio y del paso a producción y operación de servicio, es decir, para que el soporte sea, como digo, homogéneo. Posteriormente se tendrán que analizar los entregables y si la aplicación es correcta o no. Me voy a centrar básicamente en el proceso de la gestión de la demanda para que vean uno de los 4 que hemos hablado, en el cual básicamente tenemos un peticionario, que puede ser cualquier usuario del hospital con la supervisión de su jefe de servicio o supervisora, etcétera, que demanda una acción, una nueva necesidad en base a una idea, ¿vale? O en base a una aplicación que ha visto en el mercado y que quiere introducirla en el hospital. Y esto nos llega a la subdirección de sistemas de información bajo una petición en una herramienta en particular. Básicamente después nosotros analizamos esa viabilidad de que esa herramienta se pueda implantar. En caso de que no se pueda implantar, se le dice al peticionario en base a por qué no se puede implantar, por base a recursos, por base a que ya hay una similar, en base a que se pueda adaptar a alguna de la consejería, etc. Y se genera un documento de análisis que, si es aceptado, se firma por el subdirector de sistemas de información y por el jefe de servicio funcional que ha demandado la necesidad, para que todo el mundo sepa los riesgos que se corren dentro de ese análisis. Lo importante de todo esto es que es dinámico, como pongo ahí. ¿Por qué? El ejemplo básico que estamos ahora mismo viendo es la evaluación del impacto de la protección de datos. A día de hoy, el 25 de mayo, entra el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pues los análisis de viabilidad introducirán esta evaluación del impacto dentro de los proyectos que tengamos que analizar, ¿vale? Por eso digo que esta gestión de la demanda, este análisis de viabilidad es completamente dinámico. Surgen necesidades que hay que incorporar constantemente. En el momento que es aceptado, ya empieza el proceso de la gestión de vida del ciclo del proyecto, ¿vale? Que tenemos aquí, que lo vemos con la herramienta Redmine. Nosotros lo integramos en la herramienta Redmine, que es completamente libre. Posteriormente ya empezarían los subprocesos del proceso de gestión de ciclo de vida del proyecto y llegaremos a la transición a servicios, que aquí tenemos tanto la gestión del cambio como el paso a producción para que se dé el soporte dentro del hospital de esas herramientas. Básicamente tenemos que tener en cuenta que hay una documentación y unos entregables a entregar, ¿vale? Una documentación que tenemos como base, que es un catálogo de servicios, y los pasos para hacer realidad el diseño son, o hemos tenido que hacer 4, que es la aprobación del circuito de trabajo, qué herramientas íbamos a utilizar, en este caso, como he dicho, es Redmine, hemos usado otra comercial que es Service Desk, para la parte de servicios, los interlocutores, la documentación asociada necesaria, y el segundo paso es la identificación y comunicación entre los grupos técnicos. Un hospital, como digo, es muy grande y nosotros tenemos diversos grupos de tecnología, igual que hay médicos cardiólogos, hay médicos digestivos, hay médicos de varias especialidades, pues en tecnologías de información, en sistemas de información, hay especialidades de varios tipos, base de datos, comunicaciones, etc. Identificar vías de comunicación y escalados entre niveles de soporte y un plan de formación y certificación de los profesionales de la subdirección de sistemas de información. Internamente, dentro de la subdirección, empleados públicos, tenemos ya 2 certificados en COVID-5 para gobierno y gestión de los sistemas de información, 2 certificados en PMP y 2 certificados en Scrum para gestión de proyectos y un certificado en ITIL. Estamos poco a poco
certificando al resto de compañeros, también informando al resto de compañeros. En cuanto al plan de comunicación hacia los funcionales, es muy importante, como decíamos. Lo que queremos es que en todo momento los profesionales se sientan comunicados en cualquiera de los 4 procesos dentro de toda esta implantación que hemos hecho. Los resultados. En el último año, de las 26 iniciativas, ideas y necesidades que han llegado a la subdirección de sistemas de información, 8 de esas iniciativas se han desestimado por los elevados riesgos en el análisis previo. Por ejemplo, una aplicación para reumatología, porque había un riesgo de realizar un piloto en una web externa. Obviamente en una web externa datos de paciente no se puede tener, a no ser que tengas una serie de acuerdos firmados, y en este caso no lo cumplíamos. 7 de estas iniciativas no estaban al principio del año, y por ser estratégicas para el hospital se han acometido, se están acometiendo en este caso. Tenemos, por ejemplo, la centralización y control en remoto de parámetros vitales de neonatos, que después expondremos en un póster al inicio de la sala. Y por otro lado tenemos otras 13 iniciativas que sí que es verdad que estaban dentro del presupuesto inicial, de las partidas iniciales del hospital, pero que hemos observado una reducción en tiempos de ejecución del proyecto porque la gran mayoría de los riesgos ya estaban identificados. Y además la homogeneización hace que después en los soportes, a la hora de dar soporte, se obtenga una mejor tiempos de respuesta y tiempos de resolución. Vale, en este caso el ejemplo es la actualización de la aplicación de hemodinámica de adultos. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer la oportunidad de poder comunicar esta experiencia en un congreso para nada habitual para mí. Yo soy cardiólogo clínico, paso a la planta de hospitalización y bueno, pues os vengo a hablar un poco de nuestra experiencia con el uso de dispositivos móviles. Sabemos, y es una realidad, que la digitalización de los sistemas de información mejora la asistencia y nos permite tener más recursos en nuestro trabajo diario, pero es necesario, y esto cada vez más, integrar pues, todos los datos, la información, para tomar las decisiones clínicas adecuadas, de forma eficiente, muy importante, de forma segura para el paciente sobre todo, y cómoda, ¿no? Y en este aspecto, pues, los dispositivos móviles surgen como una potencial ayuda para conseguirlo. Sin embargo, en lo que hay en la bibliografía hay resultados muy dispares a la hora de la aceptación de los profesionales médicos de los dispositivos, y eso pues, puede hacer que en ocasiones los resultados no hayan sido los esperados. También mucha heterogeneidad en los tipos de dispositivos utilizados, y lo que hay muy poca evidencia es en si esto afecta a la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, con estas premisas nos planteamos después, en el contexto de un proyecto piloto desde la subdirección de procesos informáticos, pues realizar una evaluación sobre el impacto que están teniendo el dispositivo de usos móviles que nos han otorgado en cuanto a la calidad percibida por los pacientes, la productividad y satisfacción de los profesionales que los usamos y los patrones de la prescripción electrónica en el programa farmacéutico. Para ello, bueno, pues como os digo, dentro del proyecto piloto liderado por la Subdirección de Sistemas Informáticos en el Hospital Gregorio Marañón, se creó un grupo multidisciplinar que implicaba farmacia, nuestro servicio, medicina preventiva y calidad y, claro, por supuesto, informática. Se desarrolló pues una evaluación con unos cuestionarios para médicos y pacientes, y luego se hizo una comparación en los patrones de prescripción. Marcamos 2 periodos, uno pre-intervención y otro después de la distribución de los 4 dispositivos. Ha habido 4 adjuntos y 4 residentes que los hemos utilizado, y tenemos 40 enfermos ingresados en la planta. Los cuestionarios nos ayudó el Servicio de Medicina Preventiva y Calidad a desarrollarlos. Además fueron ellos y los compañeros de farmacia los que los distribuyeron a los pacientes para que no hubiera tampoco ningún tipo de sesgo. Incluían preguntas tipo Likert de 3 o 5 ítems y preguntas abiertas también para plantear opciones de mejora. El cuestionario de pacientes, además, en el propio cuestionario se incluía el consentimiento informado, había unas variables demográficas muy básicas, igual que en el cuestionario de médicos. Y luego, en cuanto a los patrones de prescripción, se revisaron los horarios de acceso, las horas medias a las que se había accedido al programa de prescripción farmacológica
y las personas que lo utilizaban. En cuanto al análisis estadístico, pues bueno, son estadísticas sencillas, descriptiva, con comparaciones básicas. Y estos son un poco por los resultados, ¿no? En primer lugar, ¿qué nos dijeron los pacientes? Los pacientes estaban contentos en general con el servicio. La satisfacción, tanto a nivel global con los médicos como con el servicio, superaba el 70% y recomendarían en el 100% de los casos nuestro servicio a amigos o familiares. Respondieron el 88% de los ingresados, que eran 35, tenían una edad pues mayor, como es lo habitual en nuestra planta, y la mayoría eran varones, 57%. En cuanto a aspectos más concretos de la satisfacción de los pacientes, pues creían que teníamos un trato amable, que la competencia profesional era adecuada, el tiempo y dedicación, había un poquito más de respuestas diversas, pero en general favorable, una información sobre su enfermedad adecuada también y una información sobre los tratamientos recibidos también adecuada. En cuanto a la conciencia y percepción de la utilidad de los dispositivos móviles, esta diapositiva quiero enfatizarla porque es lo que nos respondieron respecto a lo que opinaban del uso de los dispositivos. Un 9% era menos consciente del uso de los dispositivos, la mayoría sí que era consciente, y otro 9% no se enteró de que llevábamos un dispositivo móvil en el pase de visita. El 88% creían que tenían utilidad, y la percepción que ellos tenían del beneficio, pues creían que podía aportarles seguridad en su tratamiento, podía aportar ahorro de tiempo al médico, creían que una de las principales aplicaciones es que podíamos ver sus constantes vitales en tiempo real, y lo que percibían como mayor beneficio para ellos es que podíamos consultar las pruebas en el momento del pase de visita. En cuanto a la repercusión médico-paciente, pues nos alegró ver que para ninguno de los pacientes le pareció mal que fuéramos con el dispositivo móvil. En un 18% no creían que se modificara, y sin embargo les parecía que era un aporte positivo a esa relación médico-paciente en casi en la gran mayoría, el 82%. En cuanto a lo que opinábamos nosotros, entre los que me encuentro y mis compañeros de la planta, pues hemos respondido a la encuesta 8 médicos, el 62% son mujeres, y la mayoría estamos entre 30 y 40 años. Llevamos un ejercicio profesional de media de 8 años. En cuanto a dónde utilizamos el dispositivo, pues sobre todo en ingresados, y lo usamos sobre todo en el pase de visita, que ahí lo usamos pues todos los que respondimos a la encuesta. El tipo de aplicaciones que utilizamos, pues en la mayoría de los casos es la prescripción electrónica, mucho más variable, la consulta de analíticas, de historia clínica o de pruebas de imagen en el pase de visita. Y en cuanto a lo que nos parece a los médicos, pues en general un ahorro de tiempo, aunque también había la mitad de nosotros que nos parece que la comunicación con enfermería es buena, porque también ellas ahora tienen todo informatizado y nos permite hacer el pase de visita clásico en tiempo real con la enfermera al lado, comparando pues, el tratamiento prescrito, lo que ella le ha administrado, que muchas veces tú no estás presente, y esto creemos que tiene un valor añadido en cuanto a la seguridad. En cuanto a si mejora de forma global la asistencia, pues para la mitad de nosotros nos parece que sí. Y luego, en cuanto a lo que es el funcionamiento del dispositivo, nos parece en gran mayoría pues intuitivo, y sobre todo pues que ahorramos tiempo, ¿no? productivo. Cuando analizamos los patrones de prescripción electrónica, lo que vimos es que una vez instalado el uso de dispositivos, la prescripción que mayoritariamente la hacían los residentes pasó a ser prioritariamente de los adjuntos. Se entraban más veces y se hacían más modificaciones en los tratamientos, lo cual se puede ver como bueno o malo, pero lo que sí que ahorrábamos era tiempo, ¿vale? Esto es la duración media de la visita, haciendo una resta de las 8 de la mañana, que es la hora de entrada oficial a trabajo, a la hora en la que teníamos la hora media de las modificaciones en prescripción, ¿no? De tal forma que antes de la implantación de los dispositivos pues teníamos unas 4 horas de visita, y después 4 horas y media, escasas 4 horas.
Y con eso pues podemos concluir en principio que para los pacientes no es ninguna limitación. El uso de dispositivos móviles parece que tiene un impacto positivo tanto en su percepción de la relación médico-paciente como en lo que ellos perciben de la eficiencia y seguridad en su asistencia. También hay una buena aceptación por los médicos que lo hemos utilizado, que en general vemos que ahorramos tiempo, y esto pues, lo hemos podido demostrar con estos sencillos datos sobre la prescripción y los hábitos, los patrones de prescripción electrónica. Y muchas gracias. Hola a todos, soy Elisenta Reixac, Project Manager de la Fundación TIC Salud Social. Si no conocéis la Fundación es un organismo del Departamento de la Generalitat de Cataluña, y principalmente lo que la Fundación intenta es promover la transformación digital en los ámbitos de salud y también en el ámbito social. ¿Vale? Hoy os presentaré el proyecto DiaCare, diseño de un ecosistema tecnológico basado en la experiencia del paciente con diabetes mellitus 2. Este proyecto está dentro de una línea de proyectos de investigación que se llaman Digital Patient Experience, y esta línea de investigación tiene principalmente pues, el objetivo de incorporar la voz del paciente a la hora de diseñar nuevas herramientas o nuevos procesos que le acaban afectando. ¿Vale? Luego, de hecho, este tipo de proyecto, pues, esta tipología de proyecto está bastante alineada con los objetivos del Congreso InfoSalud de este año, de que están promocionando pues, a los proyectos colaborativos, ¿no? Porque pues, tenemos en este tipo de proyectos estamos trabajando con diferentes profesionales asistenciales, pero también trabajamos con los pacientes y sus cuidadores. ¿Vale? Bueno, este proyecto se inició en el año 2017. La motivación principal fue entender cuáles son las necesidades del paciente que hasta el momento no han sido expresadas. Para en este caso es el paciente con diabetes mellitus 2. Al mismo tiempo queríamos potenciar el empoderamiento real de los pacientes en la gestión de su enfermedad, y también pues aprovechar para dar soporte a los profesionales a partir de diseñar un ecosistema de soporte y monitorización que les ayudará a la toma de decisiones. Así que los objetivos de este proyecto son principalmente analizar la experiencia actual que tienen los pacientes con diabetes mellitus 2, pero también la de los profesionales y los cuidadores. A partir de esta experiencia actual, ver cuáles son sus necesidades que no han sido todavía expresadas, y como segunda parte pues sería desarrollar la tecnología que cubra estas necesidades no expresadas y al mismo tiempo pues que permita empoderar de forma real al paciente. Los socios de este proyecto pues son la Fundación TIC Salud, como ya he comentado, el Grupo Pulso, y el proyecto está patrocinado por Novo Nordisk, y el territorio donde se realiza este proyecto es un centro de atención primaria de Belviche, con la doctora Rosa Flores, que es la líder territorial del proyecto. ¿Vale? Bueno, el proyecto está estructurado en dos fases. La primera fase es la que hemos finalizado en el año 2017. ¿Qué hacemos para recoger esta experiencia actual del paciente con diabetes mellitus 2? Pues principalmente durante este año hemos estado trabajando para obtener el Patient Journey Map, ¿vale? Que no es otra cosa que definir cuál es el recorrido del paciente con diabetes mellitus 2 desde que se inicia la sintomatología de la enfermedad. ¿Vale? Para eso inicialmente lo que hacemos es definir el caso de uso, es decir, el tipo de paciente con quien queremos trabajar. Realizamos diferentes actividades que os contaré a continuación para diseñar este Patient Journey Map. De este mismo trabajo, de estas mismas actividades, ya sale la lista de necesidades no expresadas hasta el momento por los pacientes y también por los profesionales. Y finalmente, pues ya tenemos las necesidades, podemos proponer algunas soluciones a estas necesidades. Algunas de ellas pueden ser digitales y otras no. Para la segunda fase del proyecto, pues que ya en este año 2018, pues consiste en el desarrollo de las soluciones que se hayan priorizado. También las queremos pilotar con pacientes en entornos reales, y bueno, finalmente pues haríamos una evaluación de los resultados y escalar el proyecto a más escala, ¿no?
Bueno, como os decía, para obtener este Patient Journey Map, lo que hacemos son diferentes actividades, y estas son principalmente las actividades que hemos realizado con diferentes tipos de personal sanitario, ¿no? Hemos hecho entrevistas en profundidad con profesionales sanitarios. Estas entrevistas nos sirven principalmente para entender mejor la enfermedad, para ver qué tipos de pacientes existen y también para ver cuáles son los retos a los que se afrontan los profesionales. Por otra parte, también hemos hecho observaciones etnográficas. En este caso, estas observaciones se realizan dentro del centro de atención primaria y a partir del consentimiento del paciente, es decir, el paciente nos permite seguirlo dentro del centro de atención primaria y lo seguimos pues, en las diferentes interacciones que tiene con los profesionales sanitarios, ¿no? Para este proyecto pues, hemos estado presentes durante una visita de seguimiento de un paciente diabético y también durante una visita de educación sanitaria, y también tuvimos la posibilidad de estar presentes durante una visita en un centro de urgencias de atención primaria con un paciente diabético con descompensación, ¿vale? Esta información en las observaciones pues, nos permite ver cuáles son los retos a los que se afronta el paciente, las experiencias reales, y también entender pues, cuáles son las interacciones, ¿no?, que tiene con el sistema sanitario. Y por último, pues, también se realizaron grupos focales con profesionales y también con pacientes y sus familiares. Estos grupos focales se realizaron de forma separada y nos sirven primero para poder dibujar cuál es este recorrido que realiza el paciente desde el inicio de la sintomatología. Nos sirve también para identificar desde el punto de vista tanto de los profesionales como de los pacientes de cuáles son las expectativas que tienen en cada momento en interacción con el sistema sanitario y bueno, pues la experiencia, y también pues, en estos grupos focales pues, también salen ideas de mejora que podrían servir para mejorar la experiencia actual del paciente, y algunas de ellas pueden ser digitalizables y otras no. Vale. Estos serían los resultados del proyecto, es decir, eso sería el Patient Journey Map. Es una matriz donde se explica de forma visual y muy rápida cuál es principalmente el recorrido que realiza el paciente desde el inicio de la sintomatología. Se revisan todas las etapas y todas las fases por las que pasa, y algunos momentos personales que lo puede tener fuera también del sistema sanitario o con interacción a otros actores externos al sistema sanitario, ¿no? Para cada momento de interacción del paciente con el sistema sanitario se analiza cuál es la expectativa del paciente, también se analiza cuál es la importancia de esta interacción de forma actual y cuál es la experiencia actual, ¿no? A partir de aquí vemos cuáles son puntos de mejora en el recorrido del paciente que pueden ser oportunidades de mejora para mejorar la calidad asistencial, ¿no? Y también pues, lo que tenemos aquí, pues, añadimos en esta misma matriz pues, las posibilidades de mejora que podemos implementar, ¿no?, para mejorar la experiencia, y analizamos también pues, los retos que serían implementar estas mejoras y las palancas que nos ayudarían a implementarlas. De este trabajo, en este proyecto pues han salido 21 iniciativas de mejora, más o menos digitalizables, que se engloban en áreas temáticas tales como información y acompañamiento, iniciativas que mejorarían o que van encaminadas a mejorar la educación sanitaria, algunas están encaminadas al rediseño de procesos, el análisis de datos para una atención más personalizada, o también pues, algunas iniciativas más relacionadas con la autogestión de la enfermedad, ¿no? Estas 21 iniciativas han sido priorizadas por los profesionales del centro, teniendo en cuenta los beneficios y el esfuerzo que tendrían implementarlas, ¿no? Y también han sido priorizadas a través de una encuesta con pacientes diabéticos que estaban dentro del caso uso, que también nos han ayudado a priorizar cuáles son las iniciativas que para ellos son más importantes, ¿no? Para la segunda fase del proyecto, que queremos pues,
implementar, desarrollar alguna de estas iniciativas, pues no tenía mucho sentido desarrollar una o dos iniciativas que iban a solucionar un problema muy concreto o una necesidad muy concreta, y lo que hemos hecho ha sido agrupar varias iniciativas para pues, tener un par de subproyectos que al mismo tiempo pues, estén solucionando varias necesidades hasta el momento no cubiertas. Y como lecciones aprendidas en esta primera fase del proyecto, pues lo que vemos es que hay una falta de conciencia del paciente sobre la importancia de la pauta saludable, por tanto es necesario buscar métodos de motivación para los pacientes para que sigan unos hábitos de vida saludables. También es importante tener en cuenta qué tipo de colectivos y arquetipos de pacientes tenemos, porque bueno, esto tiene que ser en función de su adherencia a la pauta terapéutica, pero en este caso es muy importante el grado de dependencia, por el tipo de enfermedad, ¿no? Que si son muy dependientes, pues las pautas terapéuticas saludables de caminar, pues, ya hay dificultad en implementarlas. Y finalmente, pues que es importante orientar la atención hacia la autogestión del paciente, y, es decir, del empoderamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, buenas tardes otra vez. Y bien, yo creo que hablé, pero igual hay gente que no estaba en la sesión anterior. Pero Gradiente es un centro tecnológico privado que está en Vigo. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Y os vengo a hablar un poquitín de capacidades y herramientas que venimos desarrollando desde hace más o menos 2 años. Y ese bloque de herramientas les hemos dado un nombre de Medage. Bien, por introducir un poco, creo que todos en esta sala sabéis lo que son los sistemas de apoyo a decisión clínica y su importancia. El gran problema, bien, o sea, repasando un poco, los sistemas de apoyo a la decisión clínica proporcionan información que es específica para el paciente en el momento que esa información es necesaria. Esos 2 puntos son clave. Bien, los sistemas de apoyo a decisión clínica, esos son algunos ejemplos. Y lo que más se ve hoy por hoy son lo que se llaman las order sets, o sea, plantillas que el médico puede utilizar para prescribir algo. También tenemos alertas bastante sencillas, por ejemplo, relacionadas con alergias, relacionadas con interacción entre medicamentos. Pero no hay mucho más que eso. Y yo creo que no hay mucho más que eso por su complejidad. Bien. Ahora hablo un poquitín qué es Medage y cuáles son sus componentes básicos. Entonces, en Medage lo que hemos... Bien, las personas allí en general no representan exactamente a la persona, pero representan la aplicación cliente. La aplicación que interactúa con el sistema de apoyo a decisión para obtener información. Bien. De aquí, vamos desde arriba. Bien, voy a empezar aquí de la base de conocimiento. La base de conocimiento lo que integra son reglas o algoritmos que permiten analizar datos. Después de eso hay lo que llamamos una software engine, o sea, todo lo que hace con que esos datos sean analizados y la información venga al sistema cliente. Por último, hablar que tenemos unas herramientas de autoría que ya os voy a explicar qué son. Nada. Entonces, empezamos por la parte de, o sea, esa engine de software que hace eso, qué arquitectura tiene. Ya os explico que esa arquitectura está basada en el proyecto OpenCDS. El proyecto OpenCDS es un proyecto de software libre de la Universidad de Utah. La Universidad de Utah es bastante pionera en su trabajo en sistemas de apoyo a decisión clínica y hemos implementado el OpenCDS, o sea, lo hemos implementado y lo hemos desarrollado un poquitín más. Bien, el OpenCDS, esa arquitectura, vosotros veis allí que hay una parte de comunicación, o sea, el cliente que es, por ejemplo, la historia clínica, hay entonces mecanismos de comunicación con el CDS, o sea, cuando
Imagínate que el médico quiere prescribir un medicamento a un determinado paciente. La información del paciente y del medicamento se lleva al sistema de apoyo a la decisión, y el sistema de apoyo a la decisión podría, por ejemplo, verificar con base en la información que tiene de aquel paciente, verificar si la medicación es adecuada o no. Bien, entonces vamos. Primero la parte de comunicación, después tenemos la parte toda basada en Drush y JBoss, o sea, ¿qué hace Drush? Drush es un gestor de reglas y JBoss un gestor de procesos. Entonces, cuando hablamos de reglas simples, que no deberían estar implementadas en ningún código, deberían estar guardadas en una base que puede ser auditada. Y procesos, cuando hablo de procesos, estoy a hablar, por ejemplo, de algo como los algoritmos que vemos en las guías clínicas. Entonces, se utiliza JBoss para esos dos. La parte de AP Load Processor que veis allí es es lo que en realidad permite analizar, es lo que recoge la información que viene del cliente, la analiza en base a las reglas y procesos que están almacenadas. Bien, quizás es un poco de arquitectura, pero nada. Bien, como hablamos, teníamos entonces en esa arquitectura un gestor de reglas. O sea, es lo que les decía, las reglas if, then no deberían estar en código, están entonces en un gestor de reglas. Para crear esas reglas hemos desarrollado una herramienta de autoría, o sea, una herramienta que permite solo con empujar componentes que esas reglas se desarrollen. Después de eso, esa herramienta automáticamente codifica esas reglas que se han desarrollado con esa herramienta gráfica en un fichero DRL, que es un fichero que entiende Drush. Bien, no voy a entrar en muchos más. Bien, además de la herramienta de reglas, tenemos una herramienta de procesos, o sea, una herramienta en que va decidiendo qué va a hacer, o sea, tú vas construyendo el proceso y dentro de una caja del proceso que es de decisión, tú puedes incorporar las reglas. Y es por eso que tanto la herramienta de procesos como es por eso que las dos herramientas están integradas. O sea, ¿para qué? Volviendo a lo que he dicho, ¿para qué sirven esas dos herramientas? Para crear reglas de manera sencilla y para permitir auditar esas reglas. Es mucho más sencillo para un médico, para un experto, verificar un proceso como ese, calcar encima de esas cajitas que representan decisión y verificar qué es esa regla. Además, el sistema de autoría de reglas permite ya está todo preparado para trabajar con el protocolo FHIR. O sea, los recursos ya están en FHIR. Nada, además de eso, bien, ¿qué más es MEDAID? Entonces, MEDAID es un conjunto de herramientas, además es un conjunto de capacidades que ofrecemos a las empresas como servicios. Esas capacidades es lo que veis allí, o sea, toda la parte de desarrollo de sistemas de apoyo a decisión clínica en colaboración con médicos. Otra parte es toda la parte de apoyo a su integración a cualquier sistema informático, sea la história clínica u otro sistema que necesite incorporar un sistema de apoyo a decisión clínica. Bien, ¿qué tenemos hoy por hoy? Hoy por hoy tenemos algunos módulos de apoyo a decisión clínica que ya se están a aprobar. Especificamente, estamos a aprobar un módulo de apoyo a decisión para enfermeros que van a casa de pacientes y tienen que revisar tanto la medicación de pacientes con insuficiencia cardíaca como con EPOC. Para esos enfermeros hemos desarrollado 2 módulos. Esos módulos se están a aprobar en un estudio que va a tardar un mes. Estamos a medios de ese estudio y lo que vamos a comparar es qué acción, qué decisión tendría el enfermero y qué decisión te va a dar ese sistema de apoyo a decisión. Gracias. Perdón. Nada, eso es el último. Y por fin, la última parte que podemos ofrecer es incorporar esos 2
o sea, implementar esos dos proyectos que son el OpenCDS y el Open Infobutton. Y nada, muchas gracias. Hay un vídeo de ese conjunto de herramientas que podéis verificar en ese enlace y muchas gracias una vez más por escucharme. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, menudo título tenemos. Lo que vengo a presentar es un poco cómo podemos aplicar una solución básicamente de inteligencia artificial a un problema del día a día, un problema que, como veréis, tiene muy poco glamour. He querido empezar por el problema. Esto es un galimatías y pretende serlo. Nuestro problema real es el que se enfrenta un supervisor semanalmente. Yo tengo un montón de gente con una turnicidad definida que tiene unas competencias específicas que al final te voy a asignar a unos turnos que a su vez tienen una complejidad. Claro, encontrar la solución óptima en este espacio de estados es una cosa muy compleja. Además, al final estamos hablando de personas. Cada persona tiene sus propias características personales, yo tengo disponibilidad, puedo llamar a última hora, decir que es que no puedo venir, yo tengo que tener en cuenta todo eso. Puedo tener un sistema muy bueno y una planificación perfecta y que me la tiene al último momento y tener que volver a empezar desde el principio. Y una cosa que es un rasgo definitorio de nuestro proyecto es la parte de desarrollo profesional. Hicimos varios intentos con algoritmos deterministas y el problema de utilizar estas aproximaciones es que al final prima siempre el buscar el óptimo. Esto es, cuando una persona que está empezando, al final siempre va a quedar relegada a tareas secundarias porque el propio algoritmo detecta que no tiene competencia necesaria para ciertas cosas y lo relega todo el rato, continuamente. Entonces, el problema, como he dicho, tiene muy poco glamour. Al final es que tengo unas personas y tengo que rellenar unos huecos. Un árbol de decisión, todos podemos pensar eso en un árbol de decisión, una búsqueda orientada por heurística, sin heurística, algo sencillo, ¿no? Pero al final es una cosa que ocupa un tiempo muy importante del supervisor semanalmente y que es fácilmente mecanizable, en principio. Bueno, este es el problema, lo he vuelto a poner aquí para que veáis todos estos casos. Me gustaría lanzar una pregunta de cuántas formas posibles, cuántos estados posibles puede tener esto. Les dejo que se lo piensen. Admito un error de más o menos 1.000 millones de soluciones. La realidad es que una sesión quirúrgica queda definida de esta forma. Una sesión quirúrgica necesita dos enfermeras, una principal y una secundaria y una auxiliar de enfermería. Y necesito una sesión por cada quirófano, por cada turno y por cada día. Ah, el micrófono, correcto. Me voy a tener que quedar aquí. ¿Se ha oído lo anterior? ¿Nada? Bueno, rápidamente. ¿Se oye bien? Sí. Lo que pretendemos con nuestro algoritmo es dar solución a este problema, que consiste básicamente en rellenar una serie de profesionales que tienen sus turnos y sus competencias profesionales en una serie de huecos definidos por una asignación quirúrgica con una dificultad de cada sesión. Al final, pretendemos de alguna forma tener en cuenta toda la disponibilidad de los profesionales de enfermería, sus competencias profesionales y su desarrollo profesional, que es algo muy importante, porque como he dicho antes, si dejamos esto a un algoritmo determinista, el problema que encontramos es que consecuentemente empieza a degradar a la gente que tiene menos competencias a tareas secundarias continuamente y esas personas no pueden desarrollar su carrera profesional. Entonces encontramos esto como un problema. Entonces, el problema básicamente es eso, es rellenar con una serie de huecos definidos por una planificación con los profesionales. Encontramos que el espacio de estados que estábamos explorando, incluso en soluciones pequeñas, estaba fácilmente en los miles de millones de estados. En nuestro hospital, que tenemos 5 quirófanos, hablábamos de 87.000 millones de estados posibles. O sea, es una cosa que puede ser incluso inmanejable para un ordenador. Lo que sí podemos saber es que en este espacio podemos no encontrar el óptimo, pero sí podemos saber qué soluciones son mejores que otras. Creamos un algoritmo muy sencillo para valorar las soluciones, que básicamente lo que hacíamos era puntuar las violaciones de restricciones básicas. Entonces yo lo que hago es minimizar, por ejemplo, en este ejemplo, si una enfermera está asignada a una sesión que no es de su competencia, la cuento un punto en esa solución como un problema encontrado. Cuantos más problemas tenga cada solución, peores. Y puede haber casos en los que la solución no sea válida, no sea útil para nuestro algoritmo de búsqueda, porque, por ejemplo, está asignando a una enfermera a un turno en el que no trabaja. Entonces, tenemos que trabajar con todo esto.
Entonces, llegados a este punto, pues la situación que nos encontramos era bastante descorazonadora. O sea, teníamos un espacio de estado de billones de soluciones que era inmanejable. Yo recuerdo haber dejado el algoritmo trabajar una noche, encontrar a la mañana siguiente, he revisado 150 millones de soluciones y sigo trabajando, o sea, eso no era manejable. Y luego teníamos el problema que he comentado. ¿Realmente queremos el óptimo? ¿Una solución suficientemente buena? O sea, hasta ahora el trabajo del supervisor era manual. Yo buscaba una solución, la daba por buena, obviamente no iba a ser la óptima porque si había 87.000 millones había pocas posibilidades, pero la podía llegar a dar por buena y vale. Y luego tenía que meter un componente personal de, bueno, puede ser que esta persona no esté perfectamente capacitada aquí, pero quiero incluirla en esta sesión porque quiero que aprenda sobre esta capacidad o ciertas cosas que un algoritmo determinista no puede hacer. ¿Cuál es la solución a la que llegamos? Utilizar un algoritmo evolutivo. No sé si están ustedes relacionados, o sea, o lo han visto alguna vez, pero esto funciona básicamente como funciona la teoría de la evolución. Yo lo que hago es genero una serie de soluciones totalmente aleatorias, pueden ser buenas o malas, y las puntúo con el sistema que hemos hablado. Yo voy contando restricciones que se van violando y digo, bueno, pues yo tengo aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, tengo 4 soluciones, una tiene 2 puntos, otra 10, otra 4, otra 3. La que tiene 2 y la que tiene 3 son mejores que las otras soluciones. Entonces lo que hago es separarlas del resto, como seleccionarlas, un proceso de, digamos, selección natural, y las cruzo entre ellas. Cojo ciertas partes de cada una de ellas y las cruzo siempre bajo unos parámetros aleatorios. Esta aleatoriedad que metemos es lo que pretende un poco desatascar estas soluciones deterministas y evitar máximos locales y cosas extrañas. Luego, una vez las hemos cruzado, le metemos un cierto componente de mutación, que esto es aleatorio, se puede definir, es parametrizable. Nosotros dijimos el 2% de las situaciones puede haber una mutación. Esto lo que pretende modelar es un poco las mutaciones que se encontrarían en la naturaleza, o sea, no caer en la endogamia de alguna forma entre estas soluciones que se están cruzando y teniendo hijas entre ellas. Y una vez hacemos esto, tenemos una segunda generación de soluciones que en principio debería ser mejor que la anterior. Entonces, repitiendo este proceso durante miles de generaciones, en principio todo nos parece indicar que sí. O sea, esto que parece un poco así magia y depende de aleatorio y estas cosas, dijimos, vamos a darle un intento, vamos a probar. El sentido común nos dice que sí. Si yo tuviese que elegir mañana adoptar un hijo, cualquiera de ustedes, y me dan a elegir entre una eminente astrónoma que tiene un hijo con un campeón mundial de ajedrez y 2 individuos de más dudosa reputación, por ejemplo, aquí tengo estos casos, obviamente yo querría ir a aquellos que sé que, bueno, que son inteligentes, son guapos, más que a otra gente que no, siendo un poco menos frívolos. Se supone que la naturaleza en miles de millones de generaciones ha pasado de organismos unicelulares a nosotros, a la complejidad que puede tener, por ejemplo, el ojo humano. ¿Esto se puede llegar a extrapolar, se puede aplicar en un problema de andar por casa, como digo, como el nuestro? Pues resulta que sí. O sea, aquí tengo un gráfico bastante sencillo que lo que hago, o sea, muestro la puntuación de las soluciones. En verde está la puntuación de la mejor solución de cada generación y en rojo la media de todas las puntuaciones de los individuos de esa generación. Trabajamos con 500 individuos por generación. Yo si genero en la generación 0 individuos totalmente aleatorios, cojo 500, el mejor de todos tiene una puntuación de 267 y la media de esa generación estaba en torno a 400. Lanzando el algoritmo a base de todos estos cruces, mutaciones, muchas generaciones, en 1000 generaciones he conseguido mejorarlo a 165. Es decir que, o sea, 0 era imposible, porque implicaría que tengo un personal perfectamente cualificado para esa sesión y esa asignación semanal que tenemos. Y lo bueno de esto tarda unos 40 segundos en calcularse. Yo puedo decir, bueno, pues voy a hacer más generaciones. O sea, es totalmente dependiente del usuario. Yo parametrizo y digo, vale, haz 10.000 generaciones. Igual, esto es otro ejemplo, otra ejecución. Yo me empecé con 271 de media y acabo en 135. Vemos que a partir de la generación 5400, por ejemplo, más o menos, ya no mejora, o sea, el algoritmo y la media converge rápidamente, así que podemos estar bastante seguros de que no hay una solución mejor que esa en este espacio concreto de resultados. Como conclusiones, hemos conseguido automatizar una tarea que es muy pesada y es un problema que, como digo, tiene poco glamour al final, pero es el 90% de los programas del hospital. Me parece que hoy en día si no usas Big Data o algo así no tiene interés lo que haces. Pero esto es un problema que al final estamos dando 2 horas, casi hora y media, 2 horas de tiempo extra al supervisor de turno, que son 2 horas que pueda utilizar para atender al paciente, para atender a cualquier otra cosa. Es un tiempo, vamos, yo creo que es relevante. Lo hemos solucionado, como he dicho, con un algoritmo genético que da respuesta a los principales problemas, que el principal era que es inmanejable el espacio de soluciones. En el momento que tengo 40, 50 personas, estoy generando billones de estados. Permite cierto componente aleatorio, que nos viene muy bien. Creo que se ha soltado esto.
nos viene muy bien de cara... Bueno, tampoco era ya relevante, ya demasiado problema. Nos viene muy bien de cara al desarrollo profesional porque permite parametrizar muchos aspectos de la asignación que hago, pues puedo decir estas situaciones las quiero excluir o quiero primar ciertas formaciones o ciertas cosas. No es determinista, por lo que si yo genero una solución y no me gusta, puedo volver a darle y probablemente la siguiente sea igual de buena, pero será diferente, entonces no tengo que perder tiempo adicional en cambiar cosas. Los resultados que hemos obtenido son más que aceptables. Hemos comparado con el algoritmo de clasificación con las soluciones manuales que se hacían antes y consecuentemente son mejores las que provee el algoritmo a las que se venían haciendo, que básicamente era encontrar la primera que me valía. Y una cosa que también creo relevante es que se ha realizado solo con coste cero utilizando Visual Basic. O sea, si tienes el Excel puedes hacer esto. No requiere ningún coste adicional, ni hay que hacer una inversión extrema. Esto es una persona en un departamento haciendo esto. No tiene más. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Yo soy inspectora médico del Servicio Canario de la Salud y voy a hablarles sobre sistemas de ayuda a la gestión de la incapacidad temporal con criterios de transparencia y a tiempo real. En aplicación del convenio entre el INS y las comunidades autónomas en materia de gestión de la incapacidad temporal, nos vimos abocados a intentar buscar sistemas para un mejor control de esa incapacidad temporal con el nuevo Real Decreto que modificaba los partes de IT y pasaban de ser partes semanales a, dependiendo del tipo de procesos, la gestión era distinta y la duración de los mismos y la asistencia del paciente a las consultas de atención primaria era diferente dependiendo del tipo de proceso, ¿vale? Entonces hicimos un análisis de datos de la duración que tardaba cada proceso de IT y intentamos buscar factores en el ámbito de actuación de los profesionales y identificar las causas externas por las que se prolongaban la duración de dichos procesos. El objetivo, como he dicho, era desarrollar un componente asistencial que reportara una información comparada, que pudiéramos detectar la causalidad por la que se prolongaban ese tipo de procesos y que ayudara al clínico, al médico de atención primaria, para una adecuación y una tipificación de cada tipo de proceso, porque era un cambio radical a lo que teníamos anteriormente y eso al profesional le costaba mucho adecuarse a ese nuevo sistema. Queríamos ser un apoyo a los profesionales, como he dicho, aportando información de su entorno más inmediato, es decir, la comunidad autónoma, la provincia, en su mismo centro de salud y con el resto de profesionales. Además, detectar una causalidad de los factores organizativos externos para poder modificarlos en el caso y reunirnos con los servicios centrales para poder modificar esos factores y que fuera una automatización de los procesos para una mejora también en la adecuación diagnóstico de los procesos. Entonces, ¿qué problemas teníamos? Que cuando se cargaba el diagnóstico teníamos unos diagnósticos que tenían un tiempo de duración óptima y había otro tipo de procesos que no tenían duración óptima. En los que tenían duración óptima ya el sistema automatizaba todo el proceso y los encuadraba en muy cortos, largos o muy largos, pero teníamos el problema de los procesos sin duración óptima, que el profesional no tenía encuadrado esos tipos de procesos. Entonces, en ese tipo de casos, en los de sin duración estándar, le dábamos al profesional sanitario una guía relacionándolo con su comunidad autónoma, la provincia, el área de salud, el centro y el CIAS de cada profesional, para que en función de eso él eligiera un poco la duración óptima de cada uno de los procesos y se encuadre en el muy corto, largo o muy largo. Con ese cálculo de las duraciones óptimas se las mostramos al profesional, como les he dicho, y él encuadra el diagnóstico en un tipo de proceso. Y lo que hicimos fue analizar el impacto de esas mejoras y luego, cuando el profesional se enfrenta a una ampliación del tiempo óptimo que desde el inicio tiene ese diagnóstico,
le pedíamos que nos explique por qué ese diagnóstico obliga al paciente a seguir en IT. Y una vez que se pasa de ese tiempo óptimo, le pedíamos las causas. Entre las causas estaban si estaba pendiente de pruebas, si estaba pendiente de consulta y si no había mejoría. Y además le dábamos la opción al médico de atención primaria le mandamos un mensaje diciéndole si él considera que debe haber un diagnóstico por el que el proceso continúa en IT. ¿Vale? Este es uno de los casos. Por ejemplo, una gripe, le damos al profesional como en Canarias cuánto dura una gripe, en la media y en la mediana, en función del área de salud de Gran Canaria. Somos 7 islas y cada área de salud es diferente, entonces en cada área se le muestra la de su propia área, no la de las áreas, o sea, la de la comunidad autónoma, que son las 7 Islas Canarias, y luego la de cada área de salud. Y luego en función del centro de salud en el que desarrolle su actividad profesional. Y como ven, tenemos dos patologías distintas, una más corta y otra más larga, la del lumbago, con esas duraciones. La causalidad, una vez, lo que les he dicho, una vez que el profesional excede ese tiempo óptimo que le muestra, le pedimos que nos justifique por qué se prolonga esa baja. Si está pendiente de pruebas, despliega y nos dice por qué prueba está pendiente, y si está pendiente de una interconsulta, también le damos un buscador de todas las consultas posibles. Y también le damos la opción de decirle si cree que hay otro diagnóstico por el que debe continuar en IT, si es así, que lo codifique, y si ese nuevo diagnóstico es de mayor duración del que tiene como primer diagnóstico, le mandamos un mensaje diciéndole, ¿quiere modificarlo? Y entonces se modifica, se cambia el orden de los diagnósticos y se vuelve a ubicar en el tipo de proceso que sea. Estas mejoras, esto fue lo primero que hicimos una vez implantado el Real Decreto. El Real Decreto, aquí lo ubicábamos en cada tipo de proceso y ya le dábamos los partes a qué tiempo tenía que recogerlo. Esta metodología nos permitía un poco analizar los datos de duración óptima, el tener unos datos estadísticos de los motivos por los que se prolongaban las bajas, detectar las causas externas por las que se prolongaban y poder modificar esas causas para intentar disminuir los procesos. Estos sistemas de justificación de la no mejoría en los sistemas de ayuda también nos permitían saber un poco si se modificaban los diagnósticos o las causas. Y esta información se nos reporta al Sistema Público de Salud y al INS, que también valora esas justificaciones y nos permite también hacer un análisis comparado del posible impacto de esas medidas. Y el análisis preliminar es muy cortito, llevamos poco tiempo y estamos todavía en análisis y hemos visto que el 63% está en espera de pruebas, de consultas de especialistas un 49% y un 64% no reflejan esa mejoría. Y estas son las consultas por las que están pendientes la gran mayoría, y luego el tipo de pruebas, y hemos tenido que incorporar 2 pruebas que hemos visto que también están pendientes de ellas. Un poco los diagnósticos más frecuentes en los que hay justificación y que se prolonga la IT, por ir un poco rápido dado el tiempo, y el impacto sobre el trabajo del profesional, que le ayuda un poco a la adecuación diagnóstica y a la información comparada con el resto, y también identificar el impacto de los factores externos y disponer de una información estructurada para reunirnos con las entidades pertinentes para intentar modificarlas y poder mejorar la gestión de la IT. Y un poco, muchas gracias y nada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica, ingeniera de software. El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil en la zona de Gran Canaria, perteneciente al Servicio Canario de Salud, presenta la aplicación AVPS. Es una herramienta web para el sistema de auditoría de vigilancia de productos sanitarios no medicamentos. La aplicación surge ante una necesidad que teníamos en el complejo
para gestionar las alertas que llegaban a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS. Teníamos el problema de que no supervisábamos a los servicios afectados, a los responsables de tomar las medidas cautelares por las alertas que llegaban. El objetivo era describir el proceso de desarrollo e implantación de una aplicación web dirigida a profesionales con la finalidad de la notificación y seguimiento de los incidentes adversos acaecidos por los productos sanitarios adscritos al training y documentar las medidas adoptadas y transmitirlas a los agentes interesados. Los servicios implicados eran el servicio de medicina preventiva, electromedicina, suministros y luego los jefes de los servicios y unidades afectados responsables de tomar las medidas cautelares. Surge la necesidad ante la debilidad del sistema actual. Esta gestión no contemplaba las actuaciones realizadas por los servicios afectados, como acabo de comentar. El material que utilizamos para el desarrollo de la aplicación fueron los lenguajes de programación PHP, base de datos MySQL, y para la integración web se optó por el open source Grocery Crew y el framework CodeIgniter, basado en el modelo arquitectura modelo vista y controlador. Los informes y consultas se han hecho con Jaspersoft, como se ve aquí en el diagrama, y todo está integrado con el directorio activo. Esto es un ejemplo del modelo, una arquitectura modelo vista controlador, donde vemos cómo el usuario hace una petición al servicio web, ahí a la izquierda, llega al sistema donde ponemos MVC, que sería modelo vista controlador, que está hecho con el CodeIgniter, todo realizado con PHP, y las capas de la interfaz están hechas con Grocery Crew, sería CRUD, Create, Read, Update y Delete, por la capa de acceso a los datos, y la base de datos MySQL. Comenzamos a hacer el estudio de requisitos en el año 2015 y se llamaba la aplicación VPS. Solo controlábamos el sistema a través de los servicios de medicina preventiva y luego estaba suministro y electromedicina. En esta época todavía no teníamos contemplado qué hacían los servicios afectados. Fue en el año pasado cuando hicimos un estudio y retomamos cómo poderlos implicar en el sistema y en revisar qué hacían, notificar qué hacían con esas medidas cautelares. Teniendo en cuenta todo esto, hicimos un estudio, un diagrama de actividad y un diagrama de estados para poder estudiar todas las partes implicadas. Aquí tenemos todo el sistema, empieza por una entrada del documento que sería, la alerta llega a través de la AEMS, envía el documento físicamente a través de registro de entrada y se envía a gerencia. Gerencia llega a ese documento, lo revisa, lo escanea y lo envía por correo a medicina preventiva. Ellos lo revisan y según proceda lo enviarían a suministros de electromedicina. Ellos van a revisar con qué fabricante, con qué elementos ha comprado y quién lo ha comprado, qué responsable lo ha comprado. A su vez se enviará de nuevo a preventiva, que comunica la alerta y la publica en la intranet para que todo el mundo sepa qué problema tenemos. Cada servicio debe responder, notificar qué ha hecho con esa alerta y la finaliza. Y nuevamente preventiva supervisará qué se ha hecho y si da todo por visto bueno, se finaliza la alerta. Aquí tenemos un diagrama de estados donde están los estados de las alertas y a su vez de las actuaciones. La alerta comienza con un estado abierta, se crea la alerta pero aún no se ha comunicado a los servicios afectados. Posteriormente se comunica a los servicios afectados y les va a aparecer una actuación en estado abierta para que sepan que tienen que hacer un registro. Una vez que ellos han contestado sobre todo lo que han tomado en esa notificación, responden y realizan la actuación. Una vez que han terminado, preventiva puede rechazar la actuación si lo consideran oportuno o no. Si lo rechazan, tienen que volver a retomar esa notificación y corregir o subsanar los fallos que hayan tenido. Luego, preventiva dará el visto bueno y la da por terminada, finalizada. Cuando todos los responsables, que pueden ser 3, 5, 10, he puesto ahí de 1 a n, terminen, preventiva puede, finalizar la alerta. Una vez que hayan terminado, la da por cerrada. Pero puede ocurrir que no todo el mundo haya tomado las medidas y se quede una laguna. Entonces creamos el estado sin completar, para poder tomar en cuenta ese caso.
Y luego tenemos el estado cancelado, pues por error, un borrado lógico de la alerta, pues la podemos cancelar en cualquier momento. La aplicación, como comentaba, es una aplicación web. Entraríamos a través de nuestra intranet con protocolo seguro HTTPS. Entraríamos en la página web, sería esa dirección, y aparecerá una ventana de autenticación que, como decía antes, está integrada de forma unívoca con el directorio activo, usuario y contraseña. Entraríamos en el sistema. Brevemente, esto sería la interfaz que vería, digamos que van a haber dos interfaces, la que ve medicina preventiva y la que ve el usuario responsable afectado. Aquí tenemos una serie de alertas asignadas a un grupo que puede ser si es de electromedicina, suministro o dispositivos implantables, y el estado de alerta, cerrada, comunicada, cancelada. Tiene una serie de opciones de filtros de búsqueda abajo en las columnas, como una típica hoja de Excel, ¿vale? Y podemos exportar todos estos datos a forma de datos estadísticos para información, lo que sea, exportar en un fichero Excel. Lo tenemos ahí. Las alertas tienen 5 estados: abierta, comunicada, cerrada, cancelada y sin completar, como lo vemos ahí. Preventiva crea, gestiona y cambia los estados de las alertas para transmitir a los servicios afectados. Serán auditados mediante notificaciones de las actuaciones realizadas. Y aquí vamos a ver cómo aparece abajo los jefes afectados. Ahí es donde yo le asigno a quién le va a llegar esa alerta. Se publicará de forma automática en la intranet. Esta es nuestra intranet que tenemos aquí. Y para que vean un poco, se vería una noticia ampliada: se ha generado una alerta, número tal, CSU, el lote, afectado, fabricante, quién tiene que interceder en este servicio de microbiología, qué servicio tiene que ver la alerta y notificar. Ahora, como responsable, vería mi interfaz con mis alertas, solamente las que me han asignado. Una interfaz parecida a la anterior, pero con menos alertas. Termino. Este es el icono de descarga del documento original de la AEMS, donde tenemos todo el detalle. Y vería un botón Mis acciones, donde yo registro qué es lo que ha hecho, finalizo, termino. Y si me han dado por malo la notificación, aparecerá rechazada. Esto ha aportado un ahorro en consumo de papel, posibilidad de protección de datos, rapidez, dinamismo y posibilidad de que varios usuarios usen la aplicación a la vez. Acceso vía intranet y aparte cumplir con el nivel de seguridad lógico básico de los redes. Mejora la calidad de servicio para cumplir el proceso de APS, facilitar la gestión de las alertas como proceso sencillo y dinámico, y agilizar la comunicación, que es el objetivo, y estar todo el mundo notificado. Bibliografía de la información. Muchas gracias. Muchas gracias.